Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, estamos ya de vuelta y súper preparados para iniciar el estudio de esta semana. Recordará, hermanos, que la semana pasada no pudimos terminar el estudio por falta de tiempo, no pudimos terminar el capítulo 3. Así que en esta ocasión vamos a hacer un ligero repaso de lo último que vimos la semana pasada. Y para esto quiero que leamos todos juntos una vez más Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el versículo 24. La palabra del Señor dice así, hermanos: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, dice el versículo 22, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra del Señor, mis amados hermanos. He querido leer de nuevo esta porción de la palabra, que es básicamente la parte que nos falta del capítulo 3. La semana pasada, hermanos, si mal no recuerdo, quedamos en el versículo 19, que ahí es donde vamos a retomar nuevamente nuestro estudio. El amor fraternal es la evidencia, entonces, ayudándonos aquí con la presentación, como todos los miércoles, hermanos, la evidencia fraternal, el amor fraternal es la evidencia de que somos de la verdad. Es lo que cubre esta sección que acabamos de leer. Y en primer lugar, quedamos hablando la semana pasada acerca de estas palabras que Juan dice en el versículo 19. En esto conocemos, dice que somos de la verdad. ¿Qué quiere decir Juan? En esto. ¿A qué se refiere Juan? Bueno, en amar al hermano, amar a los hermanos de palabra, no de palabra, perdón, sino de hechos y en verdad. Cuando usted y yo nos amamos de hecho y en verdad, pues tenemos entonces, como dice Juan aquí, tenemos el conocimiento de que somos de la verdad, de que somos, en este caso, de Dios. Pero el concepto que Juan nos presenta aquí es algo a lo cual yo quiero hacer referencia. Dice Juan que haciendo esto, amando al hermano, de hecho y en verdad, es una forma en que yo voy a asegurar mi corazón delante de Dios. Es una forma en la cual usted va a asegurar su corazón delante de Él. ¿Qué significa asegurar nuestros corazones? Significa convencer a nuestros corazones. Y la semana pasada, si no me equivoco, yo mencioné que asegurar significa exactamente esto: persuadir, convencer a nuestro corazón de que estamos bien con Dios porque estamos practicando el amor. Y que nuestros corazones, en este versículo, nuestros corazones, Juan se refiere a nuestros pensamientos internos, a nuestras emociones más íntimas, e incluso a esa conciencia que nos acusa cuando estamos actuando mal, o nos defiende cuando estamos haciendo el bien.
Es importante que nosotros veamos, hermanos, aquí en el versículo 19, que nosotros tenemos una forma de darnos cuenta. No es algo que es desconocido para nosotros. Tenemos forma de darnos cuenta si realmente estamos en la verdad. Una de las formas de estar en la verdad, una de las formas en las cuales nosotros sabemos, podemos darnos cuenta de que estamos bien con Dios, de que estamos en la verdad, es cuando usted tiene esa capacidad, es cuando yo tengo esa capacidad de poder amar a mis hermanos, no de palabra, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Vea que el versículo 19 dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él, delante de Dios, estar bien, saber que estamos actuando bien y que por tanto estamos bien delante de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Si no lo hiciéramos así, o sea, si no amamos al hermano, hay algo que realmente nos acusa, hay algo que realmente nos reprende, como dice, hermanos, el versículo 20. Pero si nuestro corazón, dice Juan, pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Reprender aquí significa condenar o culpar. Es decir, nuestro corazón se da cuenta, nuestro propio ser interno, ese corazón, ese pensamiento, esa capacidad racional que todos tenemos, se da cuenta de que estamos actuando mal. Es decir, sabemos, según trazando todo el concepto que trae Juan aquí, sabemos que para estar bien con Dios tenemos que amarnos unos a otros. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si nosotros amamos a los hermanos de esta forma, aseguramos nuestro corazón de que estamos bien con Dios. Pero si no lo hacemos así, nuestro propio corazón nos va a reprender, nos va a acusar, nuestro propio ser interno nos va a decir, Cristian, estás actuando mal. Y estás actuando mal y por tanto no estás bien con Dios. Ahora, vea lo que Juan dice aquí. Si nuestro propio corazón nos reprende, ¿cuánto más Dios? Porque Dios es más grande que nuestro corazón, es lo que dice Juan en el versículo 20. Mayor que nuestro corazón, mayor que nuestro raciocinio, es Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dice, Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, engañar a Dios? Pretender engañar a Dios y orar y cantar y decir que amamos en nuestras oraciones, decirle que le amamos, Dios sabiendo que tenemos un mal sentimiento, que tenemos un rencor contra un hermano o simplemente no lo amamos como debiera. En otras palabras, lo que dice Juan es, hermanos, no pretendamos engañar a Dios porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Dios se va a dar cuenta aún de nuestros pensamientos. Es decir, nosotros no podemos decirle a Dios que sí amamos al hermano si no es así. A veces nosotros pudiéramos actuar de una forma, y perdonen la expresión, hipócrita, tal vez desaludar a un hermano porque tenemos que hacerlo por aparentar, pero realmente no amamos al hermano. Pero a Dios no lo podemos engañar de esta forma. Él se va a dar cuenta. Es por eso que debe haber una preocupación de parte nuestra de todo corazón, hacer un esfuerzo por amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, como lo dice el versículo 16. Pero bien, el versículo 21 dice Juan, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos
en Dios. Piense en esto. Juan está hablando acerca de una reprensión, ¿no? De una acusación, de condenar. Nuestro propio corazón nos condena cuando hacemos mal. Nos damos cuenta que estamos actuando mal. De igual forma, nos confirma que estamos actuando bien, nos asegura que estamos actuando bien. Pero puede haber una ocasión, dice Juan en el versículo 21, en que nuestro corazón no nos reprenda. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que Juan quiere decir? Bueno, lo más importante aquí es reconocer, hermanos, que tenemos confianza en que Dios responderá nuestras peticiones. Lo que encontramos en el versículo 21 es totalmente lo opuesto a lo que hemos visto anteriormente. Es decir, un corazón que no nos reprende. ¿Por qué no nos reprende? Porque estamos haciendo bien. Si usted no se siente reprendido, si su corazón no lo acusa, es porque usted está haciendo lo correcto, es porque yo estoy haciendo lo correcto. Es decir, si estamos realmente practicando este mandamiento, si realmente estamos amando a nuestros hermanos y nuestros hermanos nos están amando a nosotros, no va a haber quien nos reprenda. Y si nuestro corazón no nos reprende, no nos acusa, es porque estamos actuando bien. Y si estamos actuando bien, dice Juan, confianza tenemos en Dios. ¿Cuál es la confianza? La confianza es que Dios responderá a nuestras peticiones, según lo que dice el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Note la condición, hermano. Una vez más, hermano, yo tengo que traer otra vez el concepto para que usted vaya y todos vayamos juntos armando el rompecabezas. Esto es una serie de pasos que yo no me puedo saltar, porque si me salto algún paso, entonces se desconfigura todo el rompecabezas. Dios me dice, en primer lugar, que yo tengo que amar a mis hermanos, de hecho y en verdad, ¿ok? Perdón. Si yo lo hago así, como Dios dice, mi corazón no me reprende. Por consiguiente, estoy bien con Dios. Y si estoy bien con Dios, cualquier cosa que yo le pida a Dios, Él me la va a dar, Él me va a responder, pero siempre sabiendo que yo estoy guardando sus mandamientos y que yo estoy haciendo las cosas que son agradables a Él. Es lo que termina de decir Juan en el versículo 22. Ahora, hagámoslo a la inversa. Si Dios me dice que yo tengo que amar a mis hermanos de palabra, no, solamente no de palabra, sino de hecho y en verdad, y yo no obedezco ese mandamiento, mi corazón me va a reprender. Y si mi corazón me reprende es porque no estoy bien con Dios. Y si no estoy bien con Dios, yo no puedo esperar que Él responda a mis peticiones porque no estoy guardando sus mandamientos ni tampoco estoy haciendo las cosas que son agradables a Él. Es importante que mencionemos, hermanos, a esta hora que confianza en el versículo 21, confianza tenemos en Dios. Es una expresión que significa comunión. Es decir, tener confianza en Dios o tener confianza es otra forma de decir que tenemos comunión con Dios, que tenemos su bendición, que tenemos su aprobación y que por esa razón, cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos va a escuchar. Porque esta es otra situación que tenemos que mencionar, hermanos. Dios no escucha todas las oraciones. Juan 9:27, Dios no oye a pecadores.
Dios no oye a pecadores. Y esto es algo, hermanos, que cómo cuesta hacerle entender a muchas personas hoy en día que Dios no se agrada de toda persona, que Dios no escucha todas las oraciones, que Dios no responde todas las oraciones. Si usted une el versículo 21 y el versículo 22 que estamos leyendo acá, para yo poder recibir la bendición de Dios, en primer lugar tengo que entender que yo necesito ser cristiano. Esta bendición del versículo 22, de que cualquier cosa que yo le pida a Dios, Él la responderá, es una bendición solamente para sus hijos, para los cristianos, para aquellos que han cumplido el requisito fundamental del amor fraternal y también todos los demás mandamientos. Porque aquí el requisito fundamental del que estamos hablando es el amor. Hay que amarnos. Pero luego dice en el versículo 22, y guardamos sus mandamientos. Es decir, no es solamente amarnos, hay una serie de mandamientos que tenemos que cumplir. Y dice también el texto que no solamente guardamos sus mandamientos, sino que hacemos las cosas que son agradables delante de Él, delante del Señor. Este texto entonces, hermanos, enfoca la importancia de mantener comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios, hermanos, hay dos mandamientos fundamentales. Para tener comunión con Dios hay dos mandamientos fundamentales. Versículo 23. Y este es su mandamiento. Juan me está diciendo en el versículo 22 que yo debo obedecer sus mandamientos. Y en el versículo 23 Juan me dice, y estos son, y este, perdón, es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, Juan? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, en primer lugar, y en segundo lugar, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Requisito número 1, creer en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Si usted recuerda, hermanos, cómo hemos estudiado desde el principio, recuerde que en el tiempo en el cual Juan escribió, había una gran disputa, una gran contienda acerca de la persona de Cristo Jesús. Lo vamos a ver nomás aquí ahorita en el capítulo 4, pero había una gran contienda, principalmente de falsos maestros, especialmente los gnósticos, que estaban diciendo que Jesucristo, Dios divino, no podía ser hombre, no pudo haber sido hombre. Ellos no podían aceptar que Jesucristo fue Dios y fue hombre. Entonces, cuando Juan dice que uno de los mandamientos es creer en el nombre, en la autoridad de Jesucristo su Hijo, se está refiriendo a que nosotros tenemos que creer en Jesucristo siendo Dios, pero también en Jesucristo siendo hombre. O sea, Jesús fue Dios y Jesús fue hombre, no como aseguraban los gnósticos de este tiempo, o por lo menos como ellos creían. Pero no solamente es creer esta doctrina básica acerca de Jesús, sino que también dice que nos amemos los unos a los otros, como Él nos lo ha mandado. El amor entre hermanos, el amor entre nosotros, no es opcional, es un mandamiento de parte de Dios. Y si Dios me pide hacer algo, cualquier cosa que sea, y yo le desobedezco o me niego a cumplir su mandamiento, no tengo comunión con Él. Y como no tengo comunión con Él, Él no me va a escuchar. Por más que yo le ore, Él no va a escuchar mi oración. Y por supuesto, si Dios no escucha mi oración, yo no voy a recibir las cosas que le he pedido. Entonces es un juego de palabras, es un juego de requisitos en los cuales entra esta relación que yo necesito tener con el Padre.
estamos hablando acerca del amor fraternal, pero hay una serie de requisitos que necesitamos cumplir entonces para nosotros tener comunión con el Señor. Ya lo hemos analizado desde el capítulo 1 que hemos estado estudiando entonces esta carta. Muy bien, cuando vamos al versículo 24, ya en la parte final del capítulo 3, hermanos, dice Juan, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permítame un momentito. Solamente así vivimos en constante comunión con Dios. ¿Cómo es que vivimos en constante comunión con Dios, Juan? Guardando sus mandamientos. Y por favor, entendamos la palabra guardar. La palabra en este contexto guardar significa cumplir, obedecer. No es guardar su Biblia en un mueble, no es guardarla debajo de la cama, no es guardarla en un armario donde se va a empolvar y no la vamos ni siquiera a leer. No, mis hermanos, guardar significa cumplir, obedecer. ¿Cómo yo sé que estoy en constante comunión con Dios? Es decir, que yo nunca voy a perder la comunión con Dios si cumplo, si obedezco sus mandamientos. Y si yo obedezco sus mandamientos, dice Juan, entonces yo permanezco en Dios y Dios permanece en mí. Note la relación, note la intimidad del concepto, hermanos. Yo necesito estar o permanecer en Dios. Pero es que cuando yo hago esto, la relación se vuelve tan íntima que no solamente yo permanezco en Dios, sino que Dios permanece en mí. Dios permanece en mí, o sea, Él participa constantemente en mi diario vivir. Este es un concepto que a muchos incluso hoy en día les cuesta trabajo aceptar o les cuesta trabajo creer. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios Todopoderoso, pueda permanecer en mí? Hay algunos incluso, y tal vez me voy a desviar un poquitín del tema, hay algunos incluso que no pueden aceptar que el Espíritu Santo mora literalmente o corporalmente en nosotros. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios Todopoderoso, divino, pueda morar dentro de nosotros? Bueno, eso es imposible. Bueno, lleva en sí un pensamiento gnóstico que decían Jesús no podía ser divino y al mismo tiempo hombre. ¿Cómo Dios, siendo santo, 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 puede habitar en nosotros, que somos carnales, que a veces somos seres pecaminosos? Bueno, vea lo que dice el texto. Si yo guardo sus mandamientos, voy a permanecer en Dios. Y si yo permanezco en Dios, Dios también permanece en mí. ¿Cómo esto es posible o cómo tenemos nosotros esa seguridad? Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros, dice Juan. ¿En qué, Juan? ¿En qué conocemos o cómo sabemos, Juan, que Dios permanece en nosotros? Dice, por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que Dios está en mí, de que Dios permanece en mí por el Espíritu que Él me ha dado? Así de fácil. No es por los sentimientos, no es por emociones o sensaciones internas. Es por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Por fe, nosotros creemos, hermanos, que a través del Evangelio recibimos perdón de pecados. Amén. Yo pienso que sí. Hechos 2:38. Si usted saca de la ecuación la fe, el agua no puede salvar. El predicador no puede salvar.
Lo que hace poderoso el Evangelio es la fe. Entonces, vea lo que le voy a decir. Por fe en nuestro Señor Jesucristo, creemos inequívocamente que el día que bajamos a las aguas del bautismo, el Señor nos perdonó nuestros pecados. Yo creo que todos creemos eso y no hay duda de eso. No por el agua, no por las palabras mágicas que dijo el predicador, por la fe en Jesucristo, cuando bajamos a las aguas del bautismo, el Señor nos perdona nuestros pecados. Ahora, en el mismo texto, en el mismo versículo, es que ni siquiera estamos cambiando de versículo, ni siquiera estamos cambiando de capítulo, ni siquiera estamos cambiando de libro. En el mismo versículo, Pedro dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, por fe nosotros también debemos aceptar que el día que bajamos a las aguas del bautismo, Dios nos da su Espíritu Santo para morar en nosotros. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que lo afirman, pero hoy en día creen y me han dicho a mí, hermano, es que en ese versículo solo la primera parte aplica para nosotros, solo el perdón de pecados, pero recibiréis el don del Espíritu Santo fue solamente para los apóstoles o la gente de ese tiempo, no para nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos hacer tal división, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos hacer semejante eisegesis del texto? No se puede. Ahora, sabemos que el Espíritu Santo es el autor único de la palabra de Dios. Claro que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres en tiempos diferentes, pero todos hay una unanimidad en lo que ellos escribieron. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo yo alimento esta comunión con Dios? Para afirmar lo que dice el versículo 24. ¿Cómo yo permanezco en Dios? Cuando leo su palabra. Cuando leo su palabra, leo sus mandamientos y los obedezco, permanezco en Dios. Pero entonces, ¿cómo Dios permanece en mí? De la misma forma. Cuando leo su palabra, estoy poniendo su palabra en mi mente, estoy poniendo su palabra en mi corazón y me veo motivado a obedecerla, pero es que esto que estoy leyendo es palabra de Dios, es palabra del Espíritu Santo, entonces Dios permanece en mí. Y esto lo aclaro porque hay muchos hoy en día que personalmente específicamente los que creen que el Espíritu Santo no mora literalmente en nosotros, sino que mora a través de la palabra del Señor. Bueno, cuando yo leo la palabra del Señor, estoy poniendo el Espíritu Santo en cierta forma dentro de mí, dentro de mi mente y dentro de mi corazón. Entonces, de cualquier forma, la interpretación lógica y a la luz de este versículo 24 es, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuándo nos dio Dios su Espíritu Santo? Si no fue el día que nos bautizamos. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo. No es por medio de una oración. El Espíritu Santo no desciende del cielo, como algunos dicen que son bautizados por el Espíritu Santo. Esto no es bíblico. El Espíritu Santo solamente descendió una vez el día de Pentecostés desde el cielo para los apóstoles, para los judíos, y descendió solamente una vez para los gentiles en Hechos capítulo 10 con Cornelio y su familia, pero tenía un propósito especial. De ahí, fuera de esos dos casos, no hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento
de que el Espíritu Santo descienda sobre alguien solamente a través de una oración. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo? ¿En qué momento? En el momento del bautismo. Mi amigo, si usted no se escucha hoy, si usted no se ha bautizado, si usted no ha obedecido el Evangelio, uno, usted no tiene comunión con Dios porque todavía permanecen sus delitos y pecados. Si usted no tiene comunión con Dios, según lo que hemos leído en esta porción, si usted no tiene comunión con Dios, por más que usted ore a Dios, Dios no le va a escuchar, Dios no oye a pecadores. Y como Dios no le va a escuchar, usted no va a recibir lo que ha pedido. Y por consiguiente usted nunca va a permanecer en Dios, ni Dios va a permanecer en usted. Y por tanto, si usted nunca ha bajado a las aguas del bautismo, tampoco nunca podrá tener el Espíritu Santo de Dios morando en su vida. Porque el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da para morar en nosotros, para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Entonces, este concepto que Juan nos transmite aquí, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso también poder ver que hay una relación de 3 requisitos fundamentales, por lo menos antes de cerrar con el capítulo 3, hay 3 requisitos fundamentales para tener comunión con Dios. Y esos son la obediencia, la fe y el amor, mis hermanos. La obediencia, la fe y el amor. Vamos a ver, vamos a ayudarnos aquí con este pequeño diagrama que les he puesto en la presentación. Ahí están los 3 requisitos, no independientes, sino dependientes. Vea que necesitamos, para poder tener comunión con Dios, necesitamos tener amor fraternal. Ya lo desarrolló Juan. Pero no solamente amor fraternal, también obediencia. Porque dice, si guardamos sus mandamientos, versículo 22, versículo 23, versículo 24. En el versículo 22, 23, 24, Juan dice guardar sus mandamientos. Está hablando acerca de la obediencia, pero también habla acerca también de la fe. Esa doctrina principal a la cual nosotros necesitamos creer, que es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que necesitamos creer en su nombre, en su autoridad. Entonces, para hacer un resumen, y quiero leerlo textualmente, porque es más fácil de comprender. Todo da inicio con el amor que Dios nos tiene. Versículo 16. Todo da inicio con el amor que Dios nos tiene. Por medio del Evangelio es cuando nosotros llegamos a tener fe en Jesús. Y cuando llegamos a tener fe en Jesús, llegamos a creer en el amor que Dios nos tiene. O sea, es a través del Evangelio que nosotros llegamos a tener fe, y cuando llegamos a tener fe, llegamos a conocer el amor que Dios nos tiene. Y ahora, el amor de Dios para nosotros produce en nosotros un amor hacia Dios y a los hermanos. En esto hemos conocido el amor, verso 16, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, nosotros vamos a poder amar porque Dios nos ha amado. Ahora, nuestro amor hacia Dios produce o resulta en obediencia a sus mandamientos divinos. ¿Qué es lo que nos motiva a obedecer los mandamientos de Dios? El amor, la obediencia que nosotros le tenemos a Él. Nuestro amor hacia Dios se va a reflejar en un amor fraternal. O sea, el amor que le tenemos a Dios se va a manifestar también cuando amamos a nuestros hermanos. Ahora, nuestra fe en Jesucristo produce obediencia a la verdad de Dios. Si ve cómo estos 3 conceptos, el concepto del amor fraternal, la obediencia y la fe, van relacionados, y los 3 son indispensables. Voy a decirlo de nuevo y despacio. Los 3 son indispensables
para tener comunión con Dios? Esta pregunta la ha hecho Juan varias ocasiones en lo que hemos estudiado la carta, en su primera carta. ¿Quién es nacido de Dios? ¿Quién es nacido de Dios? Todo aquel que hace justicia. Primera de Juan 2:29. Y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es nacido de Dios? Todo aquel que ama. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús, hombre, es el Cristo, el ungido, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. ¿Cómo entonces, hermanos, para ir cerrando el capítulo 3, cómo sabemos que Dios mora en nosotros y que nosotros moramos en Él? 1. Si guardamos sus mandamientos. Capítulo 3, versículo 24. Número 2. Si creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Capítulo 3, versículo 23. Número 3. ¿Cómo sabemos que Dios mora en nosotros y nosotros en Él? Si nos amamos unos a otros. Capítulo 3, versículo 23. Y haciendo todo esto, nos damos cuenta de que de verdad el Espíritu, o nos damos cuenta por el Espíritu que Dios nos ha dado para morar en nosotros. Capítulo 4, versículo 13, dice Juan: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, el requisito del amor fraternal, indispensable para poder tener comunión con Dios. Creo que aún nos quedan unos minutos, mis amados hermanos, y vamos, por supuesto, a dar inicio al capítulo 4 de Primera de Juan. Vamos a leer versículos 1 al versículo 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Muy bien, hermanos. Muy bien, mis amados hermanos. Capítulo 4, estos primeros 6 versículos que hemos leído, vamos a ver cómo nos va con la presentación y hasta dónde nos alcanza el tiempito. El versículo 1, encontramos la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? A que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, la advertencia es importante, hermanos, porque nos damos cuenta que hay una responsabilidad personal, hay una responsabilidad que es nuestra en esta advertencia. El espíritu, en este caso, Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu.
El espíritu se refiere en este caso a no creer lo que dice cualquier persona. Nosotros hoy en día no podemos creer lo que dice cualquier predicador, lo que dice cualquier profeta. No podemos creer, note la advertencia, no creáis a todo espíritu. Y se refiere específicamente a no creer en todas las enseñanzas que escuchamos. Algo que es importante, hermanos, recordar aquí es que hay influencias, hay enseñanzas que no son o que no vienen de Dios. Hay influencias espirituales que no son de Dios. Hay doctrinas que son dadas por Dios, hay doctrinas que son dadas por el Espíritu Santo, pero hay otras doctrinas hoy en día, como las hubo en ese tiempo, que son doctrinas diabólicas, que tienen su origen no en el Espíritu Santo, sino en el espíritu del error, es decir, el espíritu del diablo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Dice Juan, probad los espíritus para ver si son de Dios. Probar los espíritus, esto es lo contrario de creer. Juan dice, no creáis. En lugar de hacer esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Probar los espíritus. Y probar, hermanos, es una palabra que significa examinar algo para estar seguro o segura de que ese algo es genuino porque satisface un criterio objetivo. Y cuando digo genuino, me refiero a que ese algo es de Dios. La doctrina que enseña tal persona tiene que estar de acuerdo con lo que enseñaron los apóstoles, en específico, que Cristo vino en carne. Una vez más, veamos el versículo 1. Juan dice, hermanos o amados, un consejo que les quiero dar, no crean todo lo que escuchen por ahí. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y estos espíritus son enseñanzas. Juan dice, no crean a toda enseñanza. Prueben, analicen, examinen las enseñanzas que usted está escuchando para ver si están de acuerdo con la doctrina de Dios. Y si no están de acuerdo con la doctrina de Dios, entonces esa doctrina es una doctrina del error. Ahora, la razón de la preocupación de Juan, ahí mismo en el versículo 1, es porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es la razón de la preocupación de Juan? Que muchos, hermanos, no era ni uno, ni dos, ni tres. Juan dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profetas que no eran de Dios. Es importante recordar que en el primer siglo, en el establecimiento de la iglesia, hubo profetas, hubo hermanos, hubo hombres y mujeres que gozaban del don de la profecía, según lo que encontramos en 1 Corintios 12, versículos 8 al 11. Había un don, el don de profecía. En el primer siglo hubieron profetas, ¿ok? Pero habían profetas que hablaban de acuerdo a la doctrina de Dios, pero había profetas que no hablaban de acuerdo a la doctrina de Dios, tenían la doctrina del error. Y Juan insiste, y tenemos que repetir esto una vez más, Juan insiste que no todos los profetas eran de Dios. Aquí tenemos que recordar lo que la palabra del Señor dice en Deuteronomio 13, 1 al 5. ¿Cómo se probaba realmente si un profeta era de Dios o no? Bueno, si su palabra se cumplía. Si lo que el profeta decía se cumplía, bueno, era una muestra de que ese profeta era de Dios. Si no se cumplía lo que decía el profeta, ese profeta no era de Dios. En este caso, la advertencia de Juan es, pruebe las enseñanzas,
Pruebe los espíritus. Si lo que esta enseñanza dice, si lo que este hombre dice está de acuerdo con la doctrina de Dios, entonces hay que aceptarlo. Pero si este hombre, si este profeta, si este maestro está diciendo algo que está en contra de la doctrina del Señor, pues hay que rechazarlo. Tenemos que eliminarlo. Y específicamente encontramos en el versículo 2 la prueba. Una de las pruebas, hermanos, en esto dice Juan, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Aquí está la prueba, hermanos. Y Juan aborda una vez más la doctrina principal, la principal doctrina que estaba siendo atacada en este tiempo. ¿Qué decían los gnósticos? Jesús, hombre, no puede ser Cristo, Dios, el ungido de Dios. Este hombre no puede ser divino. O es hombre o es Dios. No puede ser los dos. Algunos de ellos decían, bueno, Jesucristo o Jesús comenzó a ser Dios cuando se bautizó, pero dejó de ser Dios el día que murió, antes de morir en la cruz, como hombre. Conceptos bastante equivocados. Y usted sabe, mi hermano, mi amigo, que hoy en día hay grupos que no aceptan que Jesús es Dios. Y esto es una doctrina principal, es una doctrina grave. Note la distinción que hay que hacer. Hoy en día nosotros tenemos que aceptar que Cristo, Dios, ¿no? Y Jesús o Cristo también fue hombre. Fue ambas cosas. Porque vea lo que dice el versículo una vez más. Así vamos a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, es decir, todo hombre que confiesa que Jesucristo vino en carne, es de Dios. O sea, hoy tenemos que predicar de este Dios hecho hombre. Negaban los gnósticos que Cristo era Dios y era hombre. Pero usted y yo necesitamos aceptar esta verdad. Ha venido, la expresión ha venido, que Jesucristo ha venido, significa que Cristo llegó a ser un hombre cuando nació. Y es algo que no dejó o nunca ha dejado de ser así, como afirmaban o como decían ellos en la cruz. O sea, ¿cuándo fue, para amarrar este concepto un poco de una manera más clara? Dios, Cristo es Dios. Cristo siempre ha sido Dios. Cristo ha sido eterno. En el principio de la creación Él estuvo ahí. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, este Dios voluntariamente decidió habitar un cuerpo humano, venir a la tierra. ¿Cuándo es que este Dios se convierte en hombre? Cuando nace de María, fruto del Espíritu Santo, como quedó embarazada María. Y es entonces que humanamente este Dios tiene un nacimiento. Aclaro y repito otra vez, humanamente Él tiene un nacimiento, porque ya era eterno y siempre ha sido eterno y será eterno. Desde ese momento, Cristo vino en carne y llegó a la cruz en carne, siendo un hombre. Pero es realmente destructiva o peligrosa esta enseñanza. ¿Por qué es tan fuerte y tan poderosa esta enseñanza
al punto de que Juan dice en el versículo 3 que el que no crea, que el que no confiese, que el que no acepte esta verdad simplemente no es de Dios. ¿Es realmente destructiva o peligrosa esta enseñanza? Sí. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho carne. Es la base fundamental de la obra redentora. Es decir, hermanos, si Cristo no hubiera venido en carne, Él no hubiera podido ser nuestro Salvador perfecto. Él no hubiera podido ser el mediador entre Dios y nosotros. La sangre de ningún otro ser humano nos hubiera salvado de nuestros pecados. La sangre de ningún animal podía limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por qué es tan importante aceptar que Cristo vino en carne, que Dios se hizo hombre, se hizo carne? Porque era lo único. En el plan eterno de Dios era lo único que podía darnos salvación. Si usted no acepta esto, usted no puede tener salvación. Y el versículo 3 dice Juan, el que no acepta esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está presente en el mundo. Es decir, negar la humanidad de Cristo es lo mismo que ser un anticristo. O sea, esto no es una enseñanza de Dios. Pero algo que es importante también que veamos, hermanos, es que el anticristo ya estaba presente, o los anticristos, porque son varios, ya estaban presentes en el tiempo de Juan. Esto no es nuevo, ni es algo que está por venir. Ya estaban presentes estos falsos profetas, estos falsos maestros en el tiempo de Juan, como lo están hoy en día. No es uno, no es dos, no son tres, son muchos falsos maestros. Son muchas falsas religiones las que tenemos hoy en día. Mis amados hermanos, quiero ser lo más respetuoso posible en esta noche. Pero no todas las religiones son de Dios. No en todas las iglesias está Dios. No. Hay muchas religiones falsas. Hay muchas iglesias que desafortunadamente están practicando lo incorrecto. Si no fuera así, Juan no nos advertiría en esta parte. A probar los espíritus. A probar realmente si esos espíritus son de Dios o no. Hoy en día, usted visita diferentes iglesias y en todas va a encontrar diferentes enseñanzas. No pueden haber diferentes enseñanzas, solo puede haber una enseñanza. Así que no todas las iglesias están en lo correcto. ¿Cómo nos damos cuenta? Probando los espíritus, con su palabra, con la Biblia abierta, con la palabra de Dios, probando si realmente estas enseñanzas vienen de Dios. Pero hay una confianza, hermanos, para el cristiano fiel. Cristiano fiel, y con esto vamos a cerrar en esta noche, amados hermanos, el cristiano tiene una confianza. Y esa confianza es que nosotros hemos vencido. Ve al versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Esta es una verdad que no podemos eludir. Si nosotros bajamos a las aguas del bautismo, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Y como nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos en comunión con Dios, Dios nos oye, cumple nuestras peticiones, permanecemos en Él, Él en nosotros. Y por eso Juan dice en el versículo 4, nosotros somos de Dios, no somos del mundo. Somos de Dios, le pertenecemos a Él.
Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quiénes hemos vencido? A los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Esta es una victoria, hermanos, o algo que logramos en el pasado y que los resultados se mantienen en el presente. Vosotros, en este contexto, se refiere específicamente a los que recibieron la carta, pero ciertamente también nos incluye a nosotros. ¿Cuándo es que nosotros realmente vencimos la falsa doctrina, la falsa enseñanza? El día que nosotros por fe creímos en el Evangelio y bajamos a las aguas del bautismo. Y desde ese día vencimos la doctrina del error, y si permanecemos en Dios siguiendo sus mandamientos, constantemente tenemos la victoria. Dice, ¿por qué? Esta es una victoria que no hemos ganado por fuerza o por nuestros propios méritos, sino que ha sido una victoria o hemos sido capaces de vencer la falsa doctrina. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios, hermanos y amigos, que está en nosotros. Mayor es el Espíritu que Él nos ha dado para morar en nosotros que el que está en el mundo, refiriéndose al príncipe de este siglo. El diablo tiene poder, pero no es todopoderoso. El diablo tiene influencia en algunas personas, pero el diablo no puede influir en los hijos de Dios. Entendamos esto, hermanos. El diablo puede tentarnos una y otra vez, puede tentarnos a pecar. Pero si nosotros le resistimos, Él huirá de nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con este versículo vamos a cerrar en esta noche, hermanos, porque nuevamente se nos ha agotado el tiempo. Más bien en esta noche me he extendido un poquito más. La próxima semana continuaremos, hermanos, aquí donde hemos quedado y continuaremos con la carta de Juan. Le ruego en el amor del Señor me acompañe en una breve oración y quedaremos despedidos. Bendito Señor, gracias en esta noche le damos por su palabra que nos ha inspirado y nos ha instruido. Ayúdenos, Señor, a cumplirla. Ayúdenos a amar a nuestros hermanos. Ayúdenos, Señor, a guardar sus mandamientos, a permanecer en usted, oh Padre Celestial, para que usted también permanezca en nosotros. Ayúdenos con sabiduría y con discernimiento para probar los espíritus, para probar las enseñanzas, para ver si están de acuerdo con la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. Hoy ruego por todos los que nos han acompañado y ruego, Padre Santo, para que usted nos acompañe y nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar el próximo miércoles, para estudiar su santa palabra. Se lo ruego todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la